Gracias por continuar con nosotros en la revista de NJ Productora por Televiaducto Canal 3. Como manifesté en el introito del programa, hoy tenemos un programa interesante. Tenemos una comisión aquí de la Cooperativa de Criadores del Cibao, COP-Cibao, encabezada por don Alejandro López, que es el gerente de la División Ahorro y Crédito. También nos acompañan los miembros de la Comisión de Educación y también miembros del Consejo de Vigilancia, nuestro queridísimo Fernando Jiménez, así como también nos acompaña doña Josefina San, que es miembro de la Comisión de Educación, y está con nosotros también el licenciado ingeniero Saúl Abreu, que nos acompaña en el día de hoy con nosotros, y nos place tenerlo en este escenario de la revista. Es, como decía, ingeniero agrónomo, abogado y economista. También es director de la Asociación para el Desarrollo Incorporada de Santiago, APEDI, así como también académico universitario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy tenemos un tema muy interesante que estaremos tratando sobre las consecuencias del cambio climático y todo lo demás. Pero antes de dar entrada a este tema y compartir con el invitado que estará desarrollando ampliamente el tema, nos gustaría iniciar con la comisión de COP-Cibao que nos acompaña, con don Fernando a la cabeza. Buenas noches y bienvenido. Sí, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por el espacio que nos han brindado, que realmente nos sentimos sumamente orgullosos y satisfechos de nosotros participar en este tan visto programa. La Cooperativa de Criadores del Cibao esta noche se siente altamente identificada con el tema que vamos a tratar esta noche, conjuntamente con lo que es el Comité de Educación de nuestra cooperativa. Esta noche tenemos una persona en la que realmente es uno de los técnicos más calificados que tiene el país sobre el tema que vamos a abordar esta noche. Realmente, como Alfonso dijo, es el director ejecutivo de APEDI, de la Asociación para el Desarrollo de Santiago Incorporado, como también ha sido un gran colaborador con instituciones que están ligadas a lo que es el medio ambiente. En el caso de SOECI, que es la Sociedad Ecológica del Cibao, de Santiago. O sea que realmente es una persona con unos conocimientos muy amplios en la que nosotros esta noche debemos de aprovechar y ponerle mucha atención, porque realmente es un tema muy importante. Consideramos que es uno de los temas más importantes y de mayor prioridad que tiene el mundo hoy en día, porque realmente está afectando grandemente lo que es el globo. Entonces debemos de prestar mucha atención, porque este es un tema que nos concierne a todos. Así que gracias por esa oportunidad que nos dan y aprovechemos esa gran experiencia, grandes conocimientos, tantos técnicos como también de colaboración que el licenciado Saúl nos va a brindar esta noche. Así que bienvenidos y esperamos que le saquemos mucho provecho, ya que el tema es muy importante. Excelente. Gracias. Don Alejandro. Sí, gracias por la oportunidad que nos brindan de estar en este programa y de poder presentar esta exponencia del señor Saúl Abreu. Ustedes saben que las cooperativas se deben a sus socios y a su pueblo, y el Departamento de Educación está haciendo esta actividad como una contribución para que nosotros despertemos y entendamos que el planeta es uno solo y es nuestra casa. Además, las cooperativas, por sus valores y principios, y el artículo y sus valores y principios, como le digo, la educación es fundamental y es uno de sus valores más importantes. Darle educación a sus miembros y también a la comunidad. Así que esta noche
aprovechemos al señor Saúl con todo su conocimiento y ver la importancia que tienen estos temas que parecen como un poco aéreos, pero real y efectivamente estamos dañando nuestro planeta, que es nuestra casa, y sin ella no sé dónde vamos a vivir. Vamos a poner atención. Muy bien, doña Josefina, si quiere hacer alguna introducción especial, usted como dama que nos acompañe en representación de nuestra cooperativa. Gracias. Sí, buenas noches. De verdad, les exhorto a poner mucha atención a toda la información que vamos a recibir esta noche, sumamente importante, pero ante todo, veamos en qué yo puedo colaborar, cómo yo voy a poner mi granito de arena para que de ahora en adelante se pueda vivir en un mejor ambiente a nuestro alrededor de cada uno. Esto es un tema que nos concierne a todos y todos somos responsables. Muchísimas gracias. Ya tiene su micrófono, pueden conservarlo. Señor Saúl, para la revista de NJ Productor, así como para la Cooperativa de Criadores del Cibao, es un placer tenerle en esta ciudad de Moca, y debo reportar un saludo que le envían de inmediato. César Iván Rosario, presidente de la ADEPE, me acaba de escribir y le envía un saludo muy especial y le da la más cordial bienvenida a Moca. Pues muchas gracias a ustedes de COPCIBAO y a nuestro amigo presidente de ADEPE. Es realmente un placer, una alegría estar aquí, porque es una demostración de una responsabilidad social muy importante que ustedes como miembros de la cooperativa dan, no solamente con el tema de la educación, sino con el tema ambiental, que es una de las preocupaciones más importantes que tenemos en estos tiempos, porque como seres humanos estamos impactando mucho y a la vez siendo impactados por los fenómenos que en gran parte se deben a la actividad humana, y por consiguiente es nuestra responsabilidad actuar para tratar de detenerlos y mitigarlos. Entonces, estar aquí realmente me llena de mucha alegría, porque compartimos inquietudes con estos temas, y de seguro que muchas personas que nos están oyendo también así lo hacen. Saúl, sería interesante para ponernos en contexto. Hablamos de causas y consecuencias del cambio climático, pero para edificar un poco más a nuestra audiencia, ¿cómo podemos definir el cambio climático? ¿Qué es eso? Bueno, antes de entrar al tema del cambio climático, vamos a hablar primero un poquito del clima, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué es el clima? Bueno, el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que se interrelacionan entre sí, creando condiciones que afectan a los seres que habitan dentro de esa atmósfera. Y hay elementos que son condicionantes de ese clima, como es la temperatura, que es el nivel de energía calórica que hay en la atmósfera. Está también la humedad, que es el nivel de vapor de agua que está en la atmósfera. Ahí está también la presión, que es el peso de la masa de aire sobre la superficie de la Tierra. Y esas condiciones fundamentales crean otras que son consecuencias, que son parte también del clima, como es el caso de las precipitaciones, como la lluvia, lo que es la nubosidad y los vientos. Todas esas condiciones están interactuando en cierto nivel de equilibrio que permiten la vida tal como la conocemos. Las condiciones del clima pueden cambiar. Cuando estamos hablando de condiciones que son de corto plazo, hablamos de estado del tiempo, no del clima, y son más bien estudiados por la meteorología. Digamos, si llueve hoy o más o menos este año, si está más caluroso, es asunto de corto plazo y es la meteorología. Pero cuando vemos esas condiciones en el largo plazo, que podamos diferenciar promedios de comportamiento en un tiempo determinado, entonces hablamos de clima, que normalmente son periodos que se analizan de 30 años o más. Dentro de un periodo podemos tener fluctuaciones. Este año llueve más, este año tenemos una sequía, y eso está dentro de las condiciones normales del clima. Sin embargo, cuando se cambian los patrones y tenemos condiciones que no son las normales en ese periodo, entonces estamos hablando de un cambio del clima, ¿verdad? Y es un cambio climático. Por ejemplo, nosotros que tenemos ya un poquito de años, sabemos que en mayo esperábamos lluvias, ¿verdad? Era seguro que en mayo iba a llover a partir de cierta hora, cierta frecuencia,
Eso era parte del clima de ese momento. Incluso ahora... Incluso quisiera decirle, porque yo soy de campo, yo recuerdo que cuando muchachos se hablaban hasta de las cabañuelas. Exacto. Y en función de eso se hacía una planificación de siembra. Exacto. Entonces el agricultor podía contar con ese periodo para sembrar, ¿verdad? Porque sabía que la lluvia iba a llegar. Ahora no se sabe lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, puede llover, puede no llover, entonces el clima no es el mismo. Ha ocurrido un cambio climático, porque ya el patrón de comportamiento de esos condicionantes atmosféricas ya han variado. Igual ocurre también con la temperatura, ¿verdad? Y vamos a hablar luego, Claudio, en detalles de las causas, pero básicamente son esos cambios que podemos observar que ya la vida cambia porque no es lo mismo, no podemos planificar adecuadamente y las intensidades de esos fenómenos también son diferentes. Entonces, ese clima ha cambiado, tenemos un cambio climático. Ok, entonces, entendiendo esa parte, en función de lo que usted nos ha explicado, ¿cómo incide de manera negativa lo que es el cambio climático? Bueno, me gustaría que podamos hablar primero de las causas, ¿verdad? Ok, perfecto. De las causas, porque hablamos de qué es el clima. Ok. La Tierra es nuestra, muy particular, ¿verdad? Uh-huh. Tiene una atmósfera, ¿verdad? Y está dentro de una distancia del Sol que permite lo que son las condiciones de vida. Ahora, ¿qué es lo que permite esas condiciones de vida? Que tenemos una temperatura adecuada y condiciones también de humedad que permite la ocurrencia de la vida. Recibimos energía del Sol, que es la estrella más cercana, ¿verdad? Y somos como Tierra, parte de ese sistema solar, como planeta. Los rayos del Sol entran a la Tierra atravesando la atmósfera, ¿verdad? Diferentes tipos de rayos, los que podemos observar, los normales, los ultravioletas, los infrarrojos, llegan cruzando la atmósfera y llegan a la Tierra. Algunos de esos rayos son detenidos en la atmósfera, por ejemplo, los ultravioletas y la capa de ozono es fundamental para detener esos rayos, pero muchos de esos rayos llegan a la Tierra y son absorbidos, pero a su vez la Tierra los irradia hacia arriba, bota ese calor, pero hay gases en la atmósfera que retienen esa energía al salir y es lo que provoca entonces calentamiento, que tengamos una temperatura determinada en la Tierra. Y esa temperatura es necesaria para la vida. Si no tuviéramos esa condición de que rayos de sol que llegan a la Tierra y no pueden salir porque la atmósfera los detiene, tuvieran una temperatura media en la Tierra de menos 18 grados centígrados y las condiciones de vida no se darían tal como la conocemos. Que se mantenga ese calor permite que la temperatura esté entre 13 y 15 grados promedio a nivel mundial. Ahora mismo la temperatura está cerca de 15 grados a nivel mundial y permite entonces las condiciones de vida. Entonces, ahora, si eso es lo que da la vida, ¿por qué es un problema entonces? Okay. Bueno, el tema es que esa retención de calor se debe a la existencia de unos gases en la atmósfera, en los niveles más bajos de la atmósfera, que es la troposfera, que al retenerse nos convierte como si fuéramos un invernadero. Y por eso se hablan de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases? Bueno, el de mayor existencia es el vapor de agua, que existe y ha existido siempre. En segundo lugar está el dióxido de carbono, que también ha existido, pero también se ha incrementado por la actividad humana. Tenemos el metano, que igual que el dióxido de carbono también existe en mucho menor proporción, pero resulta que el metano tiene un efecto invernadero 80 veces más fuerte que el dióxido de carbono. Tenemos también óxido de nitrógeno y ozono y otro de menor nivel. Esos gases se mantienen y permiten esa temperatura. Ahora, cuando el hombre empieza el desarrollo en la era industrial, que vienen las máquinas, empieza la generación de dióxido de carbono por encima, ¿verdad?, de lo que estábamos acostumbrados, porque tenemos la quema de combustibles fósiles, como el caso del petróleo, el carbón y el mismo gas natural,
el proceso de combustión de esos combustibles fósiles produce dióxido de carbono, que se ha ido incrementando. Digamos, los niveles que se miden ahora, de la época preindustrial actualmente, la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera, que eran los 280 partes por millón, ahora está en 400, ha aumentado en un 60%, lo cual realmente es bastante elevado. Pero no es que ha aumentado esa cantidad, sino que estamos incrementando con mucho más velocidad. Y eso ha provocado que tengamos que llegar a acuerdos para limitarlo. El primero se inició, ¿verdad?, en el 97 con el acuerdo de Kioto, pero que tardó 5 años en aprobarse. Pero ese acuerdo no implicaba muchos compromisos de reducción. Hablaba de reducir a un 5% de los niveles que estábamos en la era preindustrial, pero sin ningún compromiso específico y sin establecer países, ¿verdad? Solo que los países de mayor aporte a esos gases de efecto invernadero tenían que hacer mayor esfuerzo para eso. No se lograron, ¿verdad? No se pasó con eso y hubo casi una modificación ya en el 2012 en Doha, que fue el acuerdo de Doha, pero que todavía no se ha aprobado completamente. Entonces, la alarma de lo que estaba ocurriendo llegó entonces que en el 2015 se firmara el Acuerdo de París, que ya entonces en el Acuerdo de París, que en diciembre de 2015, sí establecía compromisos como responsabilidad compartida pero diferenciada. ¿A qué se refiere eso? Bueno, todos somos responsables de lo que está pasando, pero algunos países son más responsables que otros, ¿verdad? Porque algunos países pues producen más contaminación que otros, y entonces cada país tenía, no importa el nivel de emisión que pudiera producir, que comprometerse con medidas específicas y con niveles de reducción, y nosotros estamos ahí en ese acuerdo y tenemos los planes de reducción de nuestro impacto en esos gases de efecto invernadero. Pero los países de mayor incidencia, que son China, Estados Unidos, la Unión Europea, India y Japón y Rusia, pues establecieron compromisos bastante elevados. Por el caso de China, un 28%, Estados Unidos un 14%, la Unión Europea un 9%, los demás 4, 4% de reducción de la emisión. Porque lo que se trató de llegar es que se redujera la emisión de gases de efecto invernadero en más o menos unos 27 gigatoneladas, de dióxido de carbono equivalente, o sea, midiendo el impacto de todos los demás gases de efecto invernadero, calculado con el impacto de dióxido de carbono, para una reducción que impidiera que a 2030 llegáramos a un incremento de la temperatura de 1.1 grados por encima de lo que teníamos en la era preindustrial y de menos de 1.5 grados al 2050. Hubo mucho compromiso de eso. Lamentablemente Estados Unidos, cuando Trump llega a la presidencia, se retiró del acuerdo, pero eso lo que sucedió fue que entonces que unos 24 estados de Estados Unidos, como quiera, se adhieran al acuerdo de manera independiente. Pero ¿qué resulta? Eso no será suficiente. Antes establecimos esta presentación, ¿verdad? Esta intervención ya hace varios días. Sucedió algo interesante, pero de gran preocupación, que fue que ahora el lunes pasado salió el informe del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y da la voz de alerta. Dice, ya sobrepasamos el umbral que no queríamos haber pasado, ya llegamos a la hora cero, no tenemos más años para revertir, y ya como quiera lo que hagamos, ya ese 1.1 ya llegó y vamos a llegar en 2050 al 1.5, no importa lo que hagamos. Pero tenemos que hacer esfuerzo para entonces detener y empezar a disminuir. Y ese compromiso de reducir la emisión neta de cada año a 27 gigatoneladas tiene que duplicarse a 54. Y todos los elementos indican que obviamente las consecuencias van a ser bastante drásticas. Entonces, esa cantidad de gases de efecto invernadero provocan un calentamiento en la Tierra, que se estima que de la era preindustrial a la fecha de ahora hay un incremento de 1.2 ya, o sea, sobrepasamos el 1.1 que estableció como meta, estamos ya en 1.2.
Y ese entonces es lo que se habla entonces de calentamiento global. Ese calentamiento global, recuérdense que la temperatura es uno de los elementos fundamentales en el clima. Entonces, ese calentamiento global tiene consecuencias y provoca entonces el cambio climático. De acuerdo. Perdón. Parte de lo que usted ha venido planteando, entonces, ese cambio climático, ¿qué consecuencias le trae a la Tierra, a nuestro medio ambiente en sentido general? Bueno, hay un efecto inmediato que es el incremento de la temperatura, ¿verdad? Tenemos niveles de calor mucho más altos que lo que debería ser normal en la Tierra para tener un equilibrio. Ese aumento de calor provoca que los polos y glaciares se derritan. Y ese hielo que se derrite incrementa el nivel del agua. Pero además, esa temperatura mayor en el agua, sabemos que los cuerpos a mayor temperatura se expanden, ¿verdad? Entonces, esa agua de los océanos a mayor temperatura, al expandirse, provoca un elevamiento del nivel del mar, que sumado al derritimiento de los polos glaciares provoca que el nivel suba. Y se estima que puede subir 1 metro hasta 2 metros. Hay muchos países que quedarían cubiertos por el agua si eso ocurriera. Pero se dice que, por ejemplo, la isla de Manhattan en un momento quedaría totalmente cubierta. Así es, hay países, en el caso de África, como Laos, quedaría cubierta, y nosotros perderíamos casi todas las playas. ¿Qué playa quedaría existente si elevamos 1 metro sobre el nivel del mar? Entonces, eso provoca que se va a perder mucho terreno y muchas formas de vida, y la economía va a ser impactada fuertemente. Ese es un impacto. El otro impacto es la sequía. Vamos a tener sequías mucho más intensas y mucho más fuertes, y eso obviamente afecta seriamente la producción. Otro elemento es la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales, latigazos climáticos, como llaman. Vamos a tener más huracanes y más fuertes. Vamos a tener sequías más frecuentes y más fuertes, inundaciones más frecuentes y más fuertes. Entonces, obviamente, si tenemos inundaciones, tenemos, y el impacto es diferenciado dentro de los países y dentro de los países, porque aquellas personas más vulnerables van a sufrir más consecuencias de esas inundaciones. Aquellas personas que viven cerca de cañadas, por ejemplo, además, que pueden vivir en ciudades con un nivel mucho más bajo respecto al nivel del mar. Pero huracanes mucho más fuertes provocan grandes daños en la economía, ¿verdad? Y eso obviamente hay que valorarlo. Entonces tenemos, reitero, mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos atmosféricos como huracanes, ciclones, que en vez de 1 o 2, categoría 5, como 3 y 4, y rompiendo récord en cuanto a intensidad. Otro elemento es que esa temperatura y esos cambios que provocan la desaparición de muchas especies. Tenemos un impacto muy fuerte en la biodiversidad, porque no se da el tiempo suficiente para que se adapten a las nuevas situaciones o migren a otros espacios, y estamos perdiendo miles de especies por año. Y eso, obviamente, nosotros somos parte de un todo de la naturaleza. Cada vida que se pierde impacta a todas las demás vidas, porque hay toda una cadena alimenticia, ¿verdad? Y al perderse eslabones en esa cadena, pues todas las especies son afectadas. Entonces los impactos son realmente muy fuertes. ¿Y de qué depende? Bueno, de que nosotros actuemos o no, ¿verdad? Para poder frenarlo. Ahora, eso implica que habrá que hacer muchos cambios en los estilos de vida y muchas inversiones para poder cambiar la matriz de generación, por ejemplo, porque el dióxido de carbono que producimos, hay dos fuentes principales, que son los medios de comunicación, carros, trenes, aviones, barcos, que controlan ese movimiento, y la generación eléctrica, además de las plantas en las fábricas, son los principales productores. Y en el gas metano,
uno dice, bueno, será cierto, pero la verdad, las vacas son fábricas de gas metano. O sea, la ganadería produce mucho metano. Entonces, esa ganadería que cada vez se incrementa más y una agricultura insostenible, pues provoca más emisiones de metano y dióxido de carbón, y al mismo tiempo, al reducir la cobertura forestal, se pierde el impacto que tienen los árboles en la reducción del dióxido de carbono. Porque recuerden como nos enseñaron a nosotros en biología y en botánica, las plantas, a través de la fotosíntesis, ¿qué es lo que hacen? Toman energía del sol, dióxido de carbono, ¿verdad?, agua, y lo convierten en carbohidratos, ¿verdad?, como glucosa, celulosa, y absorbiendo energía y dióxido de carbono. Cuando los animales lo consumen, a través de la respiración, lo que se hace es que esos carbohidratos cambian entonces produciendo energía que el cuerpo necesita y emitiendo dióxido de carbono y agua. Entonces ese ciclo es el ciclo de la vida, el ciclo de carbono es el ciclo de la vida. Pero si reducimos la cantidad de árboles que pueden hacer ese trabajo de capturar el dióxido de carbono, entonces pues esa cantidad de dióxido de carbono que estamos produciendo pues va a permanecer mucho más tiempo y en mayor cantidad en la atmósfera. Yo recuerdo cuando, no hace tantísimo tiempo, que cuando la familia o alguien tenía un viaje a Santo Domingo, decía, no es para que lavar el carro porque en Bonao llueve, o en Miranda llueve seguro. Pero ahora mismo uno va a Santo Domingo, va y viene y no cae una gota de agua. Se encuentran situaciones, sigue lloviendo, pero no con la misma intensidad. Porque tenemos unas condiciones de los vientos alisios que entran por los Haitíes, ¿verdad? Y a través de las diferentes zonas montañosas, pues se elevan y la tercera condensación. Pero la deforestación ha incidido en tener menos presencia de lluvias, entonces, en función de lo que usted acaba de plantear. En cuanto a cantidades de lluvia, no necesariamente, pero sí frecuencia. En cuanto a los patrones de las lluvias. Porque hay que también establecer que la mayor cantidad de lluvia se genera en los océanos, o sea, la evaporación que se da en los océanos, y en segundo lugar en el área de los bosques, con la evapotranspiración. Entonces, lo que sucede es que al cambiarse los patrones, entonces no tenemos una lluvia más distribuida en el año, sino que tenemos grandes temporadas de lluvia con inundaciones y otras temporadas de sequía. Y por el cambio de los patrones, porque antes uno decía, bueno, cada 10 años más o menos había una sequía. Uno sabía que cada 10 años, en 95, 96, los años que terminaban en 5 y 6, por lo general era cerca de sequía, ¿verdad que sí? Pero ya tenemos sequía cada 2 o 3 años. O sea, precisamente por ese cambio. ¿Y qué sucede? Aunque caiga, y de hecho si medimos la cantidad de pluviometría por décadas, en el caso de la República Dominicana, las lluvias aportan cerca de 73 kilómetros cúbicos de lluvia por año, se mantiene más o menos a través en promedio por década, varía de un año a otro, pero si medimos una década se mantiene más o menos la misma cantidad de precipitaciones que tenemos. Pero ¿qué pasa? Se concentran en temporadas, al tener menos cobertura forestal, no se infiltra el agua y se va entonces por escorrentía. Y vienen los daños de erosión del suelo, pero también de escasez de agua, porque ese agua no se ha almacenado en el suelo. Y como tampoco tenemos la infraestructura de presa suficiente para almacenar el agua, estamos siempre en el riesgo de no tener agua. Por ejemplo, en el caso de la cuenca Yaca del Norte, en varias ocasiones en los últimos 5 años se ha tenido que detener la producción, la siembra de arroz, por ejemplo, porque no hay agua suficiente en la presa. Cosa que no pasaba con esa frecuencia en el pasado, pero nosotros tuvimos una sequía 14 al 16, tuvimos una fuerte sequía que terminó a final del 16, con grandes entonces precipitaciones que llevaron a grandes inundaciones en todo el Cibao. Recordemos eso. Claro. Pero vimos a tener sequía ya hace pocos años, o sea, que esos 10 años se cambió. O sea, al no tener el mismo clima ya tenemos esa sequía. Entonces, por eso los árboles son muy importantes, porque permiten que al llover esa lluvia se infiltre en el terreno
y el agua fluya de manera regulada, manteniendo el nivel de los ríos con mucho más estabilidad y también evitando la erosión de los suelos. Y también esos árboles absorben el dióxido de carbono, reduciendo la temperatura también. ¿Tenemos tiempo de revertir toda esta situación? Yo creo en la capacidad del hombre. El hombre ha estado en grandes problemas y ha sido capaz de resolverlo. Pero eso sí, si todos nos unimos. Y ahora con la pandemia, se demostró que la cooperación era necesaria. Y de hecho pudimos tener vacunas en un tiempo récord porque hubo una cooperación internacional. Diferentes países e instituciones apostando por lograr una vacuna en el menor tiempo posible. Y al todos estar sufriendo las mismas consecuencias, nos dimos cuenta que todos somos hermanos, ¿verdad? Y que todos corremos el mismo destino. Y no importa dónde usted esté ubicado y el nivel socioeconómico que tenga, todos vamos en la misma dirección. Y eso es un punto de reflexión, realmente que no debe perderse en este proceso, porque aún salgamos de la pandemia, esa es una lección que debemos aprender y que debemos aplicar en muchos aspectos de la vida, especialmente en este del cambio climático, porque estamos destruyendo el hogar de todos y es el único que tenemos. Es el único, todavía no conocemos otro planeta donde podamos enviar seres humanos para preservar la especie. Todavía no tenemos esa posibilidad. Entonces, estamos poniendo en riesgo no solamente el estilo de vida, sino la vida misma en el planeta. Y eso, como seres humanos responsables y racionales, tenemos que entonces llegar a una conclusión de que tenemos que trabajar unidos para enfrentar esa situación. Y no importa si yo causo más o causo menos, todos tenemos responsabilidad. Claro, aquellos que aportan más tienen mayor responsabilidad porque obviamente el impacto es mayor y cualquier reducción que haga en este caso, pues se va a sentir con mucho más intensidad en ese objetivo. Y recuerden que el objetivo es reducir la emisión de gases efecto invernadero para que la temperatura pueda equilibrarse, ¿verdad? No seguir incrementándose y poder bajarla para que podamos tener un clima más estable. Porque muchas se preguntan, ¿y qué tiene que ver el clima con los vientos, con un huracán? Bueno, recordemos cómo se produce un huracán. O sea, ¿qué es un huracán? Hablamos de los factores en el clima: temperatura, ¿verdad?, presión de aire y humedad. Cuando la temperatura aumenta, o sea, el aire se calienta, ¿qué sucede con el aire? Sube, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se provoca una tormenta, un huracán? Bueno, el aire arriba se puede calentar con las tormentas eléctricas, el aire abajo se calienta por esa radiación de absorción, ¿verdad?, de los rayos solares, y cuando se juntan ese aire caliente que viene de tormentas eléctricas conjuntamente con el aire calentado a nivel de la superficie, ese aire caliente expandido es más liviano y ¿qué hace? Se eleva, reduciendo la presión del aire, pero esa presión va a absorber ese aire frío, que es más pesado, y va a ocupar ese lugar. Como el aire sube en círculo por efecto de la rotación de la Tierra, entonces se provocan esos remolinos. Entonces, ese aire subiendo y ese aire frío ocupando su lugar es lo que provoca entonces esos vientos. Y mientras más rápido se da ese movimiento, pues más intenso entonces son los huracanes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cada uno de los que está viendo el programa, ayudar a mitigar esta situación? Lo primero es el patrón de consumo. El patrón de consumo lo tenemos y el estilo de vida lo tenemos que cambiar, ¿verdad? Medio de transporte. Nosotros, en el caso nuestro, dominicanos, nosotros nos hemos acostumbrado a que vamos a visitar al vecino, a 2 cuadras usamos el vehículo, no queremos caminar 2 cuadras y usar bicicleta, mucho menos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar medios de transporte que nos permitan reducir la emisión de dióxido de carbono. En nuestras casas, el uso intensivo de aire acondicionado, por ejemplo, provoca realmente impacto en la temperatura. Lo que consumimos, decía, la carne de res, las vacas son fábricas de metano.
gas de efecto invernadero, y que son un indicador de estilo de vida y nivel de vida, porque mientras más ingresos hay, más carne de ese tipo se consume, y eso lo vemos en los países que no cambian de nivel de vida. Hay que reducir ese tipo de alimentos que tienen esa consecuencia, más responsabilidad en el uso del agua también, que el agua es cada vez más escasa, desperdiciamos mucha agua, botamos muchos recursos, muchos alimentos, ¿verdad? Contaminamos por todas las vías. Entonces tenemos que asumir un comportamiento mucho más responsable con la naturaleza y con nosotros mismos. Reitero, cambiando patrones de consumo y de comportamiento. Sí, muy importante. O sea, cuando siembro un árbol y lo preservo, ¿verdad? Estoy colocando una fábrica de oxígeno y un gran consumidor de dióxido de carbono y un regulador de temperatura, además de todos los servicios que nos brinda de alimentación, de belleza, de paisajismo, conservación de suelo, de sombra. El árbol es un amigo realmente muy fiel y permanente. Entonces, nosotros allá en Santiago, en la PEDI, que nosotros presidimos el Parque Central, notamos y evaluamos que estando en el área asfaltada y nos movemos 2 pasos al área arborizada, tenemos de 2 a 3 grados de diferencia entre apenas 2 pasos, ¿verdad? Entonces, la temperatura, la regulación de temperatura. Entonces, en la República Dominicana tenemos una situación que es de gran gravedad, es que estamos perdiendo rápidamente cobertura boscosa, sobre todo en la zona de captación hídrica. Y el principal culpable de esa pérdida forestal es la expansión de la producción agropecuaria, en este caso la ganadería de montaña. La ganadería de montaña está haciendo que se pierda, porque para poder producir el pasto hay que cortar los árboles. Entonces quitamos esa cobertura forestal, pero al mismo tiempo esos animales provocan compactación del suelo, reduciendo la infiltración, pero además contaminan fuertemente, porque no solamente el metano que botan por detrás, por eso la digestión, ¿verdad? Sino que las heces y sobre todo la orina tiene muchos nitratos, que son contaminantes del agua, y nuestros acueductos no están preparados para eliminar los nitratos de las aguas. Entonces, si decimos, bueno, pero necesitamos comer, claro que sí, pero podemos producir esa carne y esa leche, no tiene que ser arriba en la parte alta de la montaña. Podemos producirla en la parte llana o en la parte más baja, o por lo menos en las zonas donde no sea de captación hídrica, porque es una actividad económica de mucha importancia y muchas personas viven de eso y se necesita. Lo que tenemos que hacer es ubicarla en los lugares adecuados. Bueno, ya en la parte final, me gustaría si alguno de los miembros de Copcibao quieren o tienen alguna pregunta en especial, porque apenas nos quedan 3 minutos y medio para cerrar esta participación. Bueno, realmente esta ha sido una magistral ponencia, viendo los grandes conocimientos que Saúl tiene y que de tan buena forma y de tanta voluntad ha venido para nutrirnos a nosotros con esos conocimientos tan valiosos, porque realmente entendemos de que el problema ambiental es el problema de urgencia que tiene el globo. Y tanto así que ya en adición de lo que Saúl ha comentado, también hay muchos países, o casi todos los países, ahora últimamente se han fijado metas para ir reduciendo el consumo de combustible fósil y convirtiéndolo en vehículos energéticos, que eso sería un gran paso y sería una gran colaboración que los países industrializados especialmente pudieran hacer ese gran aporte a nuestro globo. Pero realmente es un compromiso de todos y entendemos
de que lo que es la contaminación nosotros debemos de evitarla. Y todos los días tenerle más amor a los árboles, porque entiendo de que el amigo más fiel que tiene el ser humano se llama un árbol. Así que le damos las gracias por esta gran presentación, por esta magistral presentación que usted nos ha dado. Darle las gracias al GIP por esa oportunidad que nos han dado y nos han brindado esta noche para llegar a nuestro pueblo que tanto necesita una orientación. Y COP-Cibao siempre se ha identificado con estos temas y con la responsabilidad social que nosotros tenemos como buenos cooperativas. Así que le damos las gracias y nada. Exhortación final por parte seguimos hacia adelante. Como no, muchas gracias, don Fernando. La exhortación final, señor Saúl, a toda nuestra audiencia que está en sintonía, no solo en la provincia de Espaillat, sino en las 14 provincias del Cibao a través de ADETEL. Bueno, lo importante es que todos podemos y debemos preservar la vida, preservando el medio ambiente, teniendo un comportamiento responsable respecto a lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que consumimos. Este planeta es de todos, somos un país pequeño, pero aportando poco a esa contaminación, somos los más afectados por ella. Y tenemos que dar el ejemplo para que entre todos logremos la meta de detener el deterioro de nuestro medio ambiente, que es en el cual todos convivimos. Muchísimas gracias. Saúl Abreu ha estado con nosotros compartiendo el tema causas y consecuencias del cambio climático. Agradecemos a esta importante comisión de la Cooperativa de Criadores del Cibao, don Alejandro López, don Fernando Jiménez, así como doña Josefina San, por acompañarnos, y las puertas de NJ Productora están siempre abiertas para la cooperativa y para ustedes siempre que tengan el deseo de hacer un aporte importante a nuestra ciudadanía. Así que muchas gracias por venir al programa. Le damos a ustedes las buenas noches y gracias por haber estado con nosotros en esta hora de información a través de Televiaducto Canal 3 y esta revista de NJ. Feliz noche, hasta la próxima. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche.